El último abogado responde lo hemos trasladado al primer jueves de mes, ya que el pasado mayo coincidía con el Día de la Región y día también del Corpus. Por ello es en este jueves 7 de junio de 2018 cuando retomamos nuestra sección en colaboración con el bufete de abogados de Cobo Serrano. Y hoy nos acompaña don Carlos Zarceño Tapiador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Con el abogado de turno y coincidiendo con la llegada inminente del verano, vamos a hablar sobre el riesgo de contratar créditos y préstamos al consumo, así como del uso de tarjetas de crédito vinculadas a estos préstamos o microcréditos que son concedidos de forma rápida y sin la exigencia de prestar ningún tipo de garantía. Aunque ya tratamos de los mismos hace algunos meses, en el programa de hoy y en vista del nuevo auge de este tipo de contratos, queremos adentrarnos en los riesgos que asume la gente que acepta estos préstamos o créditos rápidos y por el uso de las tarjetas de crédito. ¿Y qué hacer si observamos que estamos pagando una cuota mensual desproporcionada respecto al dinero que nos ha sido prestado? Para hablarnos de todo ello, el abogado que responde en Onda Cero, al que primero quiero preguntarle qué entendemos por préstamo o crédito al consumo. ¿Cómo lo definen ustedes? Sí, a ver, se pueden identificar o definir como aquellos que nos permiten financiar el adquirir bienes duraderos en el tiempo. Por ejemplo, un coche, bienes muebles, electrodomésticos, realizar un viaje, etcétera. Suelen ser más fáciles de conseguir que un préstamo hipotecario porque normalmente no van asociados a ningún tipo de garantía específica, aunque por eso mismo es por lo que resultan más caros los intereses que los préstamos hipotecarios. Los préstamos personales o al consumo se suelen formalizar en un contrato en el que basta con que figure la cantidad concedida, las cuotas periódicas que tendremos que pagar, con los intereses correspondientes, sus comisiones y gastos conforme a las condiciones pactadas. Y la necesidad aprieta, hemos vivido una dura crisis y han triunfado estos préstamos que a día de hoy suele ser habitual la concesión de estos préstamos o créditos. No es que sea habitual, es que es más frecuente de lo que pensamos. Por poner un ejemplo, en el año 2017 la concesión de este tipo de créditos alcanzó más de 43.000 millones de euros, alcanzando, por cierto, el mayor aporte de financiación de los últimos 10 años, más incluso que la financiación destinada a nuevas hipotecas, algo que verdaderamente es insólito hasta el momento. Bueno, asistimos a un montón de anuncios con los que nos bombardean sobre estas entidades que suscriben este tipo de préstamos o créditos. ¿Hay una operativa habitual? ¿Qué entidades son las que más los están concediendo? Sí, las que todos oímos son Cofidis, Cetelem, Vivus, Creditea, Evofinance, etcétera, etcétera. Y las propias entidades financieras que todos conocemos tienen como subbancos destinados a conceder este tipo de préstamos. Es habitual que se ofrezcan créditos, todos lo oímos, de entre 500 hasta 6.000 euros en menos de 24 horas. Muchas veces también están asociados al uso de tarjetas de crédito y suele ser una gran tentación. La operativa o carta de presentación que utilizan, pues lo que digo, el acceso al dinero de forma simple, sencilla y sobre todo rápida. Se presentan como la mejor opción para conseguir una cantidad de dinero que no es muy grande, pero que evita trámites incómodos, dado que no exigen prestar ningún tipo de garantía. No es habitual que realicen ningún tipo de examen de solvencia económica previa. En definitiva, ofrecen créditos al consumo como la solución ideal para financiar nuestros viajes, comprar muebles para nuestra casa, ordenadores, móviles, sobre todo aprovechando, como dices, los periodos vacacionales, como has comentado en la presentación. Todo bueno, bonito, pero sale barato. ¿Qué tipos de interés aplican? No sale nada barato. Aquí es donde está el verdadero problema y donde hay que tener mayor precaución, porque aunque los intereses varían dependiendo de factores como el capital prestado o el número de cuotas que se va a pagar, los intereses es que suelen rondar entre el 20%, incluso llegan muchas veces al 29,9%. Los hemos visto, intereses que son desproporcionados y abusivos. Fíjate que el interés legal del dinero está en el 3%, lo que supone que en el mejor de los casos es que están aplicando intereses que superan hasta en 7 veces el interés legal del dinero. Increíble. Y abogado, ¿usted qué nos recomienda? ¿Qué prevención o prevenciones debemos de tomar antes de suscribir este tipo de contratos?
A ver, este tipo de empresas se instalan o ponen sus stand, todos los hemos visto en centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos, y casi siempre ofrecen los préstamos bajo fórmulas o con el cartel de dinero rápido, sin papeleo, sin esperas. Nos piden rellenar un simple formulario de como mucho un par de folios o 3 folios a letra a letra muy pequeña. Sí. Vemos campañas publicitarias en televisión y radio que van incluso más agresivas en esta época del año, indicando que con una sola llamada telefónica se puede tener acceso al crédito de forma rápida. Como siempre digo, aconsejable huir de este tipo de ofertas, puesto que aunque el contrato a simple vista parezca muy sencillo, un par de hojas, normalmente esconden cláusulas abusivas, las cuales ni mucho menos hacen fácil y rápida la devolución del crédito concedido. En segundo lugar, se recomienda siempre pedir una copia del contrato para revisarlo detenidamente y analizar minuciosamente las condiciones económicas. No firmen nunca sobre la marcha sin leer primero y sin estar plenamente de acuerdo con las condiciones. Hay que fijarse también mucho en el coste que nos va a conllevar. Para ello hay que fijarse en el TAE, que viene siempre en este tipo de contratos y es el indicador más útil porque engloba el coste total del contrato, tanto por intereses, comisiones y otro tipo de gastos, si es que los hay. No obstante, si se firma y luego se dan cuenta que no les conviene por lo que sea, recuerden que tienen hasta 14 días para desistir sin tener obligación de pagar absolutamente nada. Bueno, pues ya el abogado nos ha adiestrado para prevenir si hemos dado el paso, si ya hemos firmado y hemos caído, entre comillas, en el cepo. ¿Cómo obrar? ¿Qué debemos de hacer? A ver, pues asegurarse de que no está pagando cuotas muy altas en función del capital prestado. De este modo, si le parece que nunca acaba de pagar el dinero que le prestaron, lo aconsejable es que le examine un profesional el contrato suscrito y determine o le diga los tipos de interés que le están cobrando realmente y ver si se encuentran o no dentro de la legalidad o, por el contrario, son susceptibles de poder anularse. Para ello tenemos una ley, que es la Ley de Represión de la Usura, que establece que va a ser nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Y a propósito de lo expuesto, señor Zarceño, que hay que considerar como interés habitual o normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias de este caso. Hay que partir de la referencia del tipo medio de interés aplicado a los préstamos destinados al consumo. Parece muy complicado, pero para ello podemos acudir a estadísticas oficiales publicadas por el Banco de España, en la que se muestra el interés medio aplicado a partir de los datos que facilitan las propias entidades financieras. Por poner un ejemplo, los juzgados vienen declarando la nulidad de estos contratos de crédito cuando los tipos de interés rondan el 24%, al considerar, conforme a esta ley y este artículo que he leído, que este tipo de interés es abusivo por ser notablemente superior al normal o habitual. Y en cuanto a lo desproporcionado con las circunstancias del caso, se considera que es así cuando la entidad financiera concedente del crédito no se ha asegurado antes de conceder el préstamo de la solvencia o insolvencia del prestatario, es decir, del riesgo que va a tener para cobrarse el dinero prestado. Por tanto, la irresponsabilidad del banco, nos dicen los juzgados, que no puede justificar la imposición de unos tipos de interés excesivos para suplir el riesgo de impagos. ¿Y siempre se consideran nulos los intereses impuestos por estas entidades financieras de crédito o puede ser válida la imposición de unos tipos de interés muy elevados? A ver, normalmente se declara la nulidad de este tipo de intereses cuando son manifiestamente superiores a los normales, como digo. Existen excepciones en los que se pueden declarar válidos a pesar de ser elevados. La excepción a la nulidad pasa por lo que he comentado, porque el banco acredite que se aseguró mediante un informe de riesgos o un test de solvencia realizado siempre antes de la contratación que existían serias dificultades para el cobro de las cuotas mensuales. Si no es así, siempre se va a anular. ¿Qué consecuencias jurídicas conllevaría la declaración de nulidad de este tipo de contratos para el afectado?
La ley de la represión de la usura, en el artículo 3, al indicar o nos indica que se va a volver a la situación inicial. Por tanto, el prestatario únicamente se encuentra obligado a devolver el capital, el dinero que le han prestado. Es decir, si se ha dispuesto, por ejemplo, de 5.000 euros, solamente tendrá que devolver esos 5.000 euros, lógicamente. En caso de haber abonado por encima de esos 5.000 euros, cualquier cantidad que haya abonado por encima se la tendrá que devolver el banco. En resumen, abogado, y ya para terminar, ¿cuáles serían las principales recomendaciones ante este tipo de productos financieros, los préstamos rápidos, préstamos al consumo y microcréditos? Lo que hemos comentado antes. En primer lugar, huir en la medida de lo posible de este tipo de contratos que nos ofrecen como dinero rápido y fácil. Segundo lugar, solicitar siempre una copia del contrato antes de firmarlo para analizar las condiciones financieras del mismo, incluso contar con el asesoramiento experto para analizar la letra pequeña del mismo. Y finalmente, en caso de haber contratado un producto de este tipo, asesorarse igualmente con un abogado especialista sobre la posibilidad de anularlo. Pues no dejamos de tener clientes que afortunadamente nos preguntan y afortunadamente, como digo, están consiguiendo recuperar el dinero que han pagado por unos intereses usurarios. Pues don Carlos Sarceño Tapiador, gracias a usted y a Cobo Serrano Abogados por poner a nuestra disposición su experiencia y desde luego su testimonio muy autorizado a disposición de los oyentes y consumidores de esta casa. Un abrazo y hasta próximos programas. Gracias a vosotros.